bendiga a los hermanos y a los amigos que nos escuchan. Bien, vamos a tratar de dar la correcta interpretación de Filipenses capítulo 2, versículo 12. Nos dice la palabra del Señor: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12 contradice esta última frase del versículo la salvación por gracia, cuando dice ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Bien, este texto ha sido abusado por todos aquellos que niegan la salvación por gracia como una prueba inequívoca de que efectivamente la Escritura enseña que la salvación es por obra o por esfuerzo humano. Entonces, este texto en verdad enseña que la salvación es por el esfuerzo personal, por el esfuerzo del hombre. Evidentemente no, porque el contexto, la generalidad de la enseñanza bíblica expresada de forma clara en el Nuevo Testamento nos indica de que la salvación es por gracia. Entonces, la Escritura vertebra exclusivamente en la gracia que tenemos en Cristo la salvación. Entonces, ¿qué quiere decir entonces el apóstol Pablo cuando dice a los filipenses ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor? Bien, yo hallo dos posibles interpretaciones correctas. Cualquiera de las dos son buenas y el creyente puede optar por una de las dos y está pisando terreno firme, está optando por una interpretación plausible y correcta. La primera, que es la interpretación más común, más extendida, por decirlo de alguna manera, la interpretación más clásica, es la que yo también creí por mucho tiempo, y yo la llamo la interpretación descontextualizada. La interpretación que surge cuando uno se fija en la frase en sí: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, pero no tiene en cuenta todo el contexto. Sin embargo, la interpretación en sí es correcta y puede ser avalada por otros muchos textos de la Escritura. Entonces, cuando dice ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, no quiere decir de que nos esforcemos en alcanzar la salvación, porque la salvación, según enseña la Biblia, ya la tenemos en Cristo, es un don de su gracia y que se obtiene solo por medio de la fe. Entonces, no está queriendo decir el apóstol Pablo que la salvación la tengamos que obtener por nuestros esfuerzos, sino que tenemos que tomar la salvación que hemos recibido por su gracia y trabajar en ella. Es como, por decirlo de alguna manera, la salvación en este sentido es tomada como un huerto, una tierra, que tú recibes por gracia. Es una herencia que tú has recibido, tú no la has comprado, has recibido esa tierra, ese huerto, y ahora tú que tienes ese huerto, ahora tú lo labras, quitas las piedras, lo abonas, siembras, riegas y cosechas. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Te estás ocupando de tu salvación con la debida responsabilidad, con el debido cuidado, con temor y temblor. Entonces, el texto no nos está enseñando que nos ocupemos con temor y temblor por nuestra salvación, sino en nuestra salvación. Esta es la interpretación correcta y que yo llamo interpretación descontextualizada. ¿Por qué? Porque un día, hermanos queridos,
intrigado por la frase, empecé a leer toda la epístola, desde el primer versículo del capítulo 1 hasta el último versículo de la epístola. Y leyendo el contexto se me iluminó la mente para entender qué es lo que quería decir el apóstol Pablo en realidad. Bien. La palabra salvación no siempre se refiere a la salvación del alma, a la salvación de la condenación, sino que puede referirse a distintas cosas. Entonces, hermanos queridos, si estudiamos la epístola desde el principio al fin, nos vamos a dar cuenta de que en la iglesia de Filipos había serios problemas. No era la iglesia tan ideal como algunos dicen, que la iglesia de Filipos era muy hermosa, que era muy bonita. Yo no la veo tan bonita ni tan hermosa. Todas las iglesias en el Nuevo Testamento tenían problemas. Y Filipos no tenía tantos problemas como la iglesia de Corinto, por supuesto no había llegado tan lejos, pero también tenía problemas importantes. Entonces, hermanos, si estudiamos el contexto de la epístola, vemos que Pablo estaba preocupado por los conflictos internos que había en la iglesia. Por ejemplo, si vamos al capítulo 1, versículo 27 dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Por qué le llama la atención Pablo a los filipenses diciendo que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo? Porque no se estaban comportando como tales. Entonces, si se hubieran comportado como eres digno del Evangelio de Cristo, no le hubiera tenido que decir: comportaos como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Le está instando a comportarse en un mismo espíritu. Eso significa que tenían espíritu distinto. Y cuando en la iglesia hay distintos espíritus, entonces hay choques. Dice: oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes. Combatiendo unánimes. ¿Esto qué significa? Que no estaban combatiendo unánimes, y les tiene que llamar la atención. Esto es el versículo 27, capítulo 1. Si vamos a Filipenses 2:4, dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo. Luego no estaban sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Luego no estaban sintiendo la misma cosa. Había ahí una agitación, uno sentía una cosa, otros sentían otra. Dice: sintiendo una misma cosa. Y después dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Más claro imposible. Nada hagáis por contienda ni por vanagloria. Luego entonces significa de que había contiendas en la iglesia y había vanagloria. Y la vanagloria, hermanos queridos, es fuente del egoísmo, parte del egoísmo del ser humano. Yo primero, yo para mí. La vanagloria significa de que los líderes de la iglesia, y aún otros que no eran líderes dentro de la iglesia, querían que la atención fuera hacia ellos y no hacia Cristo. Porque, hermanos, el que busca la gloria de Cristo no busca su propia gloria, pero el que busca su propia gloria cae en la vanagloria. Dice: sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Luego entonces había soberbia. Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, más claro imposible. Dice: sino cada cual también por lo de los otros. Luego entonces no había una buena armonía en la iglesia de Filipos, y Pablo tiene que llamarle la atención. De tal forma, hermanos, que estando la frase ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, en el versículo 12
ve, el versículo 14 es muy revelador y dice lo siguiente: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Luego entonces está claro que desgraciadamente y penosamente en la iglesia de Filipos había murmuraciones, había contiendas, había serios problemas. Entonces, hermanos queridos, el propio apóstol Pablo tiene que mandar a alguien para tratar de salvar la iglesia. Por eso dice en el capítulo 2, versículo 25 lo siguiente. Dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Entonces creo, hermanos, que dadas las tensiones y contiendas que había dentro de la iglesia, Pablo se ve necesario en enviar a Epafrodito, el cual se encargará de mediar entre los hermanos que estaban en conflicto. Hasta tal punto era la cosa que, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 2-3, dice: ruego a Evodia y a Síntique. ¿Quiénes eran estas? Evodia y Síntique. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel. Se estaba refiriendo a Epafrodito, por lo menos esto es lo que yo creo. Se estaba refiriendo a Epafrodito: te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Filipenses capítulo 4, versículos 2-3. Entonces nos damos cuenta, hermanos queridos, que Epafrodito es llamado a mediar entre estas dos hermanas. Hermanos, a mediar entre ambas, ya que la ayuda que debía dar está relacionada con las diferencias que había entre ambas, entre las diferencias personales, ya que no eran de un mismo sentir como corresponde a cristianos que trabajan y que viven en armonía los unos con los otros en buena comunión, sino todo lo contrario. Había conflictos, había problemas. Entonces, hermanos queridos, yo llegué a la conclusión, y como yo, otros muchos, porque después he estado buscando en internet y también en los comentarios bíblicos y tal, que efectivamente otros hermanos habían llegado a la misma conclusión que yo, porque, hermanos, en la palabra de Dios nadie da el primer grito, ni muchísimo menos. Hermanos, de verdad que nadie descubre nada nuevo, no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, hermanos, yo llegué a la conclusión de que la salvación a la cual se refiere Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, no es la salvación del alma. No se refería Pablo a la salvación del alma, de la condenación, sino a la salvación de la iglesia, a la salvación de la iglesia que podía cerrarse, podía quedar destruida, podía cerrarse, hermanos, por las contiendas internas que había en ella y que hacían peligrar la existencia de la misma. Hermanos queridos, esta es la interpretación por la cual yo tomo partido. Yo tomo partido, hermanos queridos, por esta interpretación. También podéis optar por la primera. Tanto la una como la otra son correctas y son de acuerdo a la revelación de la verdad de Dios. Ustedes pueden optar tanto por la primera como por la segunda. Yo personalmente opto
por la segunda. Que el Señor les bendiga. Espero haberles ayudado. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.